En un rincón remoto de la Hungría del siglo XVII, donde las sombras de las montañas se mezclan con la niebla de los valles, se alzaba el majestuoso castillo de Katowice. Dentro de sus altas y oscuras torres vivía una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la nobleza europea, Elisabeth Báthory. Conocida por su deslumbrante belleza y aguda inteligencia, gobernaba vastas tierras y ejércitos con mano de hierro. Su nombre era sinónimo de respeto y temor, susurrado en los pueblos que rodeaban sus propiedades. Elisabeth, nacida en una de las familias más ricas e influyentes de la región, se destacó desde una edad temprana. Su meticulosa educación y estatus social le otorgaron un poder casi ilimitado, que ejercía sin dudar para sus propios fines. Los campesinos hablaban de su fría disposición y de cómo su mirada helada parecía penetrar las almas de quienes se atrevían a desafiarla. Pero había algo más oscuro escondido tras los muros del castillo, algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. A medida que caía la noche, historias siniestras comenzaban a circular entre los aldeanos. Decían que, bajo la pálida luz de la luna, Elisabeth organizaba banquetes macabros y rituales que involucraban prácticas desconocidas y perturbadoras. En la superficie, sin embargo, era la dama perfecta, una anfitriona graciosa, una noble generosa y una implacable mujer de negocios. Sus fiestas eran frecuentadas por la élite de la sociedad, que la reverenciaba y buscaba su compañía. Sin embargo, siempre había un aire de misterio que la rodeaba, una sensación de que algo terrible estaba a punto de revelarse. Con el paso de los años, los susurros en los pueblos alrededor del castillo de Katowice se intensificaron. Algo no estaba bien. Jóvenes campesinas desaparecían misteriosamente, sin dejar rastro. Sus familias, desesperadas, buscaban por todos los rincones del bosque, pero solo encontraban silencio y oscuridad. Las historias eran siempre las mismas: una joven era invitada al castillo para trabajar o aprender de la noble Elisabeth, pero nunca más era vista. Los pocos que trabajaban cerca del castillo hablaban de gritos ahogados que rompían la noche, sombras que se movían en las altas ventanas y una presencia maligna que parecía acechar en las profundidades de las cámaras. Los ojos atentos de los sirvientes notaban manchas de sangre que aparecían inexplicablemente en los pasillos y una constante sensación de ser observados. Una noche, una joven criada, impulsada por la curiosidad y el terror, decidió investigar. Siguió el sonido de pasos suaves hasta un ala del castillo raramente utilizada. Con el corazón latiendo con fuerza, espió a través de una grieta en la puerta de una sala cerrada. Lo que vio casi la hizo gritar. Elisabeth Báthory, envuelta en sombras, inclinada sobre una joven atada, murmurando palabras en un idioma desconocido mientras la víctima luchaba en vano por liberarse. La criada huyó en pánico, pero no se atrevió a contarle a nadie. Sabía que nadie le creería y que su destino estaría sellado si Elisabeth descubría su indiscreción. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Los rumores de que la condesa practicaba brujería y rituales de sangre comenzaron a extenderse. La gente hablaba en reuniones secretas, temiendo que un antiguo mal se hubiera infiltrado en sus vidas, encarnado en la bella y cruel Elisabeth Báthory. La verdad oculta tras los muros del castillo de Katowice era más aterradora de lo que nadie podía imaginar. Los rumores sobre las prácticas siniestras de Elisabeth Báthory se intensificaron, pero pocos se atrevían a creer que una noble de su estatura pudiera ser culpable de tales horrores. Sin embargo, la realidad era aún más oscura. En el corazón de la noche, cuando la luna llena iluminaba la vastedad del castillo, Elisabeth se entregaba a rituales que desafiaban la comprensión humana. En una sala secreta, escondida en las profundidades del castillo, realizaba actos de crueldad inimaginable. Las paredes, marcadas con símbolos arcanos, eran testigos de los gritos de dolor y desesperación de las jóvenes atraídas a esa cámara de la muerte. Elisabeth creía que la sangre de vírgenes poseía poderes rejuvenecedores. En su insaciable búsqueda de belleza eterna, torturaba y drenaba la sangre de sus víctimas, bañándose en ella como si fuera un elixir mágico. Las bañeras de mármol, antes símbolo de lujo, ahora se convertían en recipientes de terror y agonía. Este ritual se repetía cada mes en noches de luna llena. Instrumentos de tortura estaban esparcidos por la sala, ganchos, cadenas y cuchillas afiladas, todos manchados de sangre. Los testigos describían la mirada enloquecida y decidida de Elisabeth mientras conducía sus rituales, como si estuviera en trance, totalmente consumida por su obsesión. Los ecos de estos terribles actos comenzaron a alcanzar los rincones más lejanos del reino. Mensajeros y mercaderes llevaban consigo historias de miedo e incredulidad, ampliando la aura de misterio y terror que envolvía el castillo de Katowice.
El nombre de Elizabeth Bathory se convirtió en sinónimo de maldad y crueldad, una figura que atormentaba las pesadillas de los inocentes y los culpables. Mientras tanto, dentro de las oscuras paredes del castillo, los rituales macabros continuaban, alimentando la leyenda de la Condesa Sangrienta, una mujer cuya sed de sangre y juventud no conocía límites. Los días oscuros en el castillo de Cachice persistieron, y la imponente figura de Elizabeth Bathory parecía intocable, envuelta en su propia aura de poder y misterio. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de equilibrar la balanza. En una noche fría y silenciosa, Elizabeth fue encontrada muerta en su habitación, sus ojos abiertos y fijos en el techo, como si hubiera vislumbrado algo horrible en sus últimos momentos. La noticia de la muerte de la Condesa Sangrienta se esparció rápidamente, trayendo un alivio mezclado con miedo. Los aldeanos, que habían vivido bajo el terror de su nombre durante tanto tiempo, ahora respiraban un poco más tranquilos, pero aún con la sombra de la duda sobre ellos. ¿Cómo podría una mujer tan poderosa y temida simplemente sucumbir así? El castillo, una vez símbolo de opresión, quedó en silencio y vacío. La condesa no tenía herederos, pues había elegido no estropear su cuerpo con un embarazo, obsesionada como estaba con su belleza. Los sirvientes y los pocos residentes restantes no sabían qué hacer. La opresiva presencia de Elizabeth aún parecía estar allí, en las frías paredes de piedra y los oscuros pasillos. Sin embargo, con el tiempo, la curiosidad superó el miedo, y los rumores sobre los secretos que Elizabeth guardaba comenzaron a circular más fuerte que nunca. Se decía que, con la muerte de la condesa, los gritos pararon, pero los susurros comenzaron. Una hora de inquietud invadió el castillo, y aquellos que se aventuraron a entrar para investigar no volvieron siendo los mismos. Relataban sentir escalofríos inexplicables, oír murmullos y sentir una presencia siempre a sus espaldas, como si Elizabeth aún estuviera allí, vigilando y protegiendo sus más oscuros secretos. Pero la muerte de Elizabeth no trajo paz. En cambio, abrió las puertas a revelaciones que nadie estaba preparado para enfrentar. Las atrocidades que había cometido, mantenidas en secreto durante su vida, comenzaron a emerger de las profundidades, como cuerpos flotando a la superficie de un lago oscuro. Con estas revelaciones, el verdadero horror de su existencia comenzó a ser comprendido, dejando una marca indeleble en la historia y en las mentes de todos aquellos que se atrevieron a conocer la verdad. Tras la muerte de Elizabeth Bathory, una atmósfera de inquietud y curiosidad envolvió el castillo de Cachice. Con la condesa ausente, los valientes y curiosos comenzaron a explorar los rincones olvidados del castillo, decididos a descubrir qué se escondía realmente detrás de sus muros. El primer descubrimiento fue impactante, una sala secreta, cerrada y oculta en las profundidades del castillo, lejos de los ojos de los visitantes comunes. Cuando la puerta finalmente cedió, la visión que les aguardaba era aterradora. El olor a sangre seca aún impregnaba el aire, y las paredes estaban manchadas con símbolos extraños, escritos en un idioma que nadie podía descifrar. En el centro de la sala, una gran bañera de mármol, aún teñida de rojo oscuro, parecía un altar macabro. Los relatos antiguos no hacían justicia a la escena ahora revelada. Instrumentos de tortura de todo tipo estaban dispuestos alrededor de la sala, muchos aún cubiertos con los restos de sus últimas víctimas. Esposas oxidadas colgaban de las paredes, y el suelo estaba marcado por arañazos profundos, como si quienes allí sufrieron hubieran intentado, en vano, escapar de su cruel destino. Pero los descubrimientos más perturbadores estaban por venir. En cámaras adyacentes, encontraron cuerpos mutilados, muchos de los cuales eran de jóvenes mujeres desaparecidas hacía años. Algunos estaban preservados en una condición terrible, mientras que otros estaban reducidos a huesos y fragmentos. La escena era de un horror indescriptible, una visión que atormentaría para siempre a quienes la presenciaron. Los registros encontrados en el lugar detallaban los actos atroces de Elizabeth Bathory, escritos con una frialdad perturbadora. Sus notas hablaban de experimentos, rituales y sacrificios, todos destinados a un único objetivo, alcanzar la juventud eterna. Las víctimas, atraídas por promesas de trabajo o educación, eran sometidas a torturas inimaginables, sus gritos de dolor apagados por las gruesas paredes del castillo. La revelación de estas atrocidades arrojó una sombra aún más oscura sobre el legado de Elizabeth Bathory. Las historias de su crueldad, que antes eran solo rumores susurrados, ahora estaban confirmadas. Y mientras los aldeanos intentaban procesar la magnitud del horror descubierto, una sensación de miedo creciente se apoderó de todos. El mal que Elizabeth había sembrado en vida parecía haber dejado una marca indeleble, una cicatriz que ni el tiempo podría borrar.
Con los secretos oscuros de Elizabeth Bathory finalmente revelados, el castillo de Cachice se convirtió en un lugar de miedo y fascinación morbosa. Los aldeanos, antes aterrorizados por las historias de la condesa sangrienta, ahora evitaban el castillo a toda costa. Decían que su alma inquieta aún vagaba por los oscuros corredores, atrapada por sus propios actos atroces. Los pocos valientes que se aventuraron en el castillo después de los descubrimientos contaban historias de escalofríos inexplicables, como si un viento gélido soplara constantemente a través de las paredes de piedra. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban con estrépito y susurros ininteligibles resonaban por los pasillos, como si los espíritus de las víctimas de Elizabeth aún estuvieran allí, tratando de comunicar su eterno sufrimiento. Los visitantes hablaban de apariciones, figuras nebulosas que aparecían y desaparecían en los rincones de sus ojos, siempre fuera de alcance pero innegablemente presentes. La más temida de todas era la propia Elizabeth. Vestida con ropas de época, su rostro pálido y sus ojos vacíos eran vistos caminando lentamente por los salones, como si inspeccionara su oscuro dominio. Algunos decían que lloraba lágrimas de sangre, mientras otros relataban una sonrisa cruel y satisfecha en sus labios. Las noches eran especialmente aterradoras. Cuando la luna llena iluminaba el castillo, los eventos paranormales se intensificaban. Gritos fantasmales resonaban por las torres, y luces extrañas danzaban en las ventanas, como si un fuego invisible ardiera dentro del castillo. Aquellos que pasaban la noche allí rara vez salían ilesos. La mayoría despertaba gritando, sus sueños atormentados por visiones de tortura y muerte. Otros simplemente desaparecían, como si el castillo mismo los hubiera devorado. En su desesperación, los aldeanos llamaron a sacerdotes y exorcistas para intentar purificar el lugar, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El mal impregnado en las piedras del castillo era demasiado profundo para ser exorcizado. Las oraciones y los rituales solo parecían irritar a los espíritus, aumentando su actividad y haciendo el ambiente aún más opresivo. El castillo de Cachice, otrora símbolo de poder y riqueza, ahora estaba condenado a ser un monumento al horror. Las leyendas de Elizabeth Bathory y sus actos atroces vivirían para siempre, perpetuadas por las apariciones y eventos sobrenaturales que continuaban asolando aquel lugar maldito. Y, mientras caía la noche, la oscuridad del castillo parecía profundizarse, recordando a todos el precio del poder desmedido y la crueldad sin límites. Con el paso del tiempo, el aura siniestra que envolvía el castillo de Cachice comenzó a extenderse como una niebla oscura, afectando no solo al propio castillo, sino también a las aldeas circundantes. Los aldeanos, ya atormentados por las historias de Elizabeth Bathory, comenzaron a darse cuenta de que la muerte de la condesa no había terminado la pesadilla. De hecho, parecía solo el comienzo de algo aún más espantoso. Las muertes misteriosas comenzaron de manera sutil. Primero, los animales de granja eran encontrados muertos, sus cuerpos drenados de sangre sin signos de lucha. Luego, los niños comenzaban a desaparecer sin dejar rastro, solo para ser encontrados días después, sin vida y con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Las aldeas, antes pacíficas, ahora vivían en un estado constante de miedo y sospecha. Los aldeanos murmuraban sobre la maldición de Elizabeth, creyendo que su espíritu maligno estaba vengándose de los vivos. Las muertes eran frecuentemente precedidas por avistamientos de una figura pálida y espectral, vestida con atuendos nobles, vagando por las calles o apareciendo en las ventanas de las casas. Muchos juraban haber visto a Elizabeth, con sus ojos vacíos y sonrisa cruel, observándolos desde las sombras. Los más valientes intentaron investigar, pero solo encontraron más preguntas y más miedo. Extraños símbolos comenzaron a aparecer en las puertas de las casas de las víctimas, símbolos que recordaban a los encontrados en las cámaras secretas del castillo. Aquellos que intentaban remover los símbolos o investigar su origen frecuentemente encontraban un final prematuro, sus muertes tan inexplicables como las otras. El pánico se apoderó de la región. Familias enteras abandonaron sus hogares, huyendo lejos del alcance de la maldición. Aquellos que permanecían vivían bajo constante vigilancia, temiendo que cualquier movimiento equivocado pudiera traer la ira del espíritu vengativo. Las noches estaban llenas de oraciones y gritos, y la sensación de que algo terrible siempre estaba acechando. El legado de Elizabeth Bathory, marcado por sangre y terror, continuaba creciendo, perpetuado por las muertes misteriosas que asolaban la región. Mientras la luna llena brillaba sobre el castillo encantado, la certeza de que el mal nunca muere realmente se solidificaba en los corazones de todos los que se atrevían a recordar el nombre de la condesa sangrienta. La noche estaba inquietantemente silenciosa,
un silencio tan profundo que parecía ahogar incluso el susurro del viento. En la aldea cerca del castillo de Cachice, los aldeanos se encerraban en sus casas, las puertas reforzadas con amuletos y crucifijos, rezando para que la noche pasara sin incidentes. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, una sensación ominosa de que algo terrible estaba a punto de suceder. En la oscuridad, una figura solitaria caminaba por el camino hacia el castillo. Era un joven forastero, atraído por las historias de terror y misterio que rodeaban el lugar. Decidido a desafiar lo que él creía que eran meros cuentos para asustar a los niños, planeaba pasar la noche en el castillo, robar objetos de valor olvidados y demostrar a todos que no había nada que temer. Al cruzar las puertas oxidadas del castillo, un escalofrío recorrió su columna, que interpretó como emoción y anticipación. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y los corredores resonaban con pasos que no eran los suyos. Sin embargo, siguió adelante, armado con su antorcha y un valor testarudo. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, impregnado con el olor a sangre seca y muerte. En el corazón del castillo, encontró la sala de torturas, exactamente como describían las leyendas. La bañera de mármol, manchada de rojo, parecía brillar a la luz de la linterna. Se acercó, fascinado y horrorizado, cuando un sonido suave y escalofriante llenó el aire, el sonido de risas distantes y murmullos indistintos. De repente, las velas alrededor de la sala se encendieron solas, arrojando una luz fantasmal sobre la escena. El joven se dio vuelta rápidamente, y allí, en la entrada de la sala, estaba Elizabeth Bathory. Su rostro pálido y sus ojos negros y vacíos eran más aterradores que cualquier historia podría describir. Avanzaba lentamente, su sonrisa cruel creciendo a medida que se acercaba. Intentó correr, pero sus piernas parecían paralizadas por el miedo. Elizabeth levantó una mano, y el joven sintió una fuerza invisible apretar su cuerpo, arrastrándolo hacia la bañera. Gritó, pero el sonido fue ahogado por las risas macabras que resonaban por el castillo. Con un movimiento rápido, Elizabeth lo lanzó a la bañera, y la sangre antigua y coagulada comenzó a burbujear a su alrededor. Mientras la vida se escapaba del joven, lo último que vio fue el rostro de Elizabeth, inclinándose sobre él, sus ojos brillando con un hambre eterna. Esa noche, el pueblo escuchó un grito que rompió la oscuridad, un grito de puro terror que parecía no tener fin. Y cuando finalmente llegó la mañana, el castillo estaba más silencioso que nunca, pero de alguna manera más vivo. El joven, con una belleza que intrigaba a Elizabeth, sería útil para sus planes. Justo cuando la vida se escapaba, Elizabeth le ofreció un pacto de vida, muerte y servidumbre, y antes de desmayarse, aceptó y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, despertó vestido con ropas nobles, sabiendo exactamente lo que debía hacer. Ya no era un joven valiente e intrépido, sino un cuerpo de hombre poseído por el espíritu de Elizabeth. ¿Había terminado la leyenda de la condesa sangrienta? ¿Elizabeth Bathory dejaría ahora descansar en paz a la aldea? Los corazones de aquellos que conocían su historia y la maldición del castillo de Cachice seguían siendo atormentados, recordando a todos que el verdadero terror nunca muere. Sin embargo, todos estaban encantados con el nuevo conde, admirado por su valentía al entrar en el castillo y supuestamente acabar con la maldición. Siempre muy servicial y trabajando por la comunidad, se ganó a todos. Era joven, tenía una belleza fenomenal y ahora buscaba jóvenes vírgenes para casarse. De diferentes lugares y aldeas llegaban pretendientes, y una vez al mes, en noches de luna llena, una pretendiente desaparecía misteriosamente. Sin despertar sospechas, el espíritu de Elizabeth continuaba su malvado plan para alcanzar la vida eterna, incluso en otro cuerpo. Si te cautivó el horror y la fascinación de la historia de Elizabeth Bathory, imagina lo que más te espera. En nuestro canal, nos sumergimos en las leyendas más oscuras y los cuentos de terror más escalofriantes, dando vida a los misterios que dejan la mente inquieta y el corazón acelerado. Suscríbete ahora y únete a nosotros mientras exploramos lo desconocido, donde cada historia es una invitación a desafiar tus miedos más profundos. No te pierdas ni un momento de suspense y asombro. Ven con nosotros y descubre los secretos que el mundo preferiría mantener enterrados. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.